No sabía que su experimento iba a funcionar y había gastado todo el dinero de su familia en él, por lo que si no funcionaba, el carro iba a pasarle encima. Pocas sagas en el mundo de la cinematografía han causado tal impacto como lo hizo Volver al Futuro. No solo marcó una década, no solamente se ha convertido en un film de culto, sino que también ha sido parte de la infancia y adolescencia de muchas personas que inclusive ni siquiera fueron contemporáneos de la película, lo cual la hace más que especial. A pedido de muchos y por motivación misma de este servidor, te traigo a ti este iceberg dedicado a esta gran cinta, donde veremos hipótesis sobre detalles de la misma, conspiraciones, teorías, datos curiosos e inclusive mórbidos. Créeme cuando te digo que hay muchas cosas que se pueden decir de esta trilogía que protagoniza Marty McFly y el Doc Brown. Este video te gustará aún más si eres fan, pero si no, tranquilo, ya que después de ver el iceberg seguramente te darán más ganas de ver la película por todo lo que parece ocultar. Así que sin más dilación, pasemos con el iceberg de Volver al Futuro. Recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. Origen. Muchos creerán que el origen de esta increíble trilogía nació a base de una idea maravillosa, con mucha creatividad por detrás, pero la verdad es que fue todo lo contrario. De hecho, este dato es algo de lo que me enteré hasta hace poco. Todo esto nació de una simple ocurrencia que tuvo el guionista Bob Gale cuando estaba saliendo de una recaída por el fracaso de su película titulada Autos Usados en 1980. Tras el aburrimiento y el estrés que éste generaba, intentó despejarse un poco mirando los objetos familiares. Esto de cuando sus padres eran jóvenes. En las manos de Bob Gale cayó el anuncio escolar de su padre. Bob no lo sabía, pero revisando esto, se dio cuenta de que en aquella época su padre era delegado de la clase. Fue de ese pensamiento que comenzó a imaginarse cómo se llevaría con su propio padre si estuviera compartiendo clase con él. Curiosamente, Bob fue el tipo de chico que detestaba a ese tipo de personas, los delegados de su escuela. Él le contó esto a su socio, el director y productor Robert Zemeckis, y él saltó a decirle un chiste un tanto sugerente. ¿Y te imaginas que tu madre, que jura y perjura que jamás besó a un chico en la primera cita, fuera la chica más fácil del colegio? Suena muy irónico, y desde mi punto de vista jamás creería que esto nació así. Tras esto, Bob dijo, solo había una manera de averiguarlo, hacer una película que tratara de viajar en el tiempo. Fue así como la idea de Volver al Futuro se gestó y dio a luz. Y repito, jamás creí que una película tan artística y creativa naciera de algo tan simple, del aburrimiento de Bob Gale e impulsado por la ironía y la picardez de Robert Zemeckis. La máquina del tiempo sería un refrigerador. Este pequeño puesto está aquí, ya que antes que saliera la película como la conocemos, la máquina del tiempo no sería el DeLorean que caracteriza esta saga, sino que la película giraría en torno a los viajes en el tiempo con una nevera o refrigerador. Pero todo esto no se llevaría a cabo para evitar que los niños se metieran a la nevera en un intento por copiar lo que vieron en la película, por lo que se estuvieron mirando diferentes opciones en las que se pudiera desarrollar el film sin ningún detalle que provocara que el espectador cometiera una locura. Tras esto, Robert Zemeckis se inclinó por usar un DeLorean debido a su estilo futurista y sobre todo por sus puertas de ala de gaviota, y esto mismo podría hacer que una familia de los años 50 confundiera el vehículo del tiempo con una nave espacial, así como lo vimos en la película, aunque también se habla que Ford quería que un Mustang fuera la máquina del tiempo, pero Zemeckis, ante la propuesta, dijo que el Doc Brown no conduce un maldito Mustang, por lo que se inclinó por el diseño de John DeLorean, el cual, tras unas modificaciones para hacerlo ver como un experimento, quedó de la manera en que todos lo conocemos ahora. Hoy en día el DeLorean es muy identificable en todos lados del mundo, y hay un gran coleccionismo por este modelo debido a la película. Ya para agregar la cereza al pastel, un DeLorean nuevo va a salir en este año. Se llamará
DeLorean Evolved y estará inspirado en el mítico DeLorean DMC de Volver al Futuro, así que esperemos que este nuevo auto sea la sensación. La oscura teoría de Doc Brown. La película está plagada de pequeños detalles que, si los vemos a profundidad, nos podrían sorprender o causar un efecto diferente al que la misma quiere evidentemente llevarnos. Un pequeño detalle de entre tantos es por qué Marty, después de despertar en la casa de Lorraine, aparece sin pantalones. No había ninguna razón por la cual McFly debería estar sin sus jeans, más que Lorraine se los hubiera quitado para verlo íntimamente, y sabiendo que su madre toma un giro oscuro o cómico dependiendo cómo lo veas. Un detalle igual de curioso y mórbido es el que pasa cuando la máquina del tiempo viaja por primera vez. Así es, me refiero a la madrugada del 26 de octubre de 1985 en el estacionamiento del centro comercial Twin Pines. Emmett Brown pondría a prueba su último experimento, aquel en el que gastó toda la fortuna de su familia para verlo realizado. Invita a Marty, su aparente único amigo, a filmar todo. El Doc entonces mete a Einstein al DeLorean. Se para justo enfrente y trae a Marty con él. Brown retrocede el auto con un control remoto y prosigue después a acelerarlo para llevar a cabo el experimento. Marty, al ver que el carro va hacia ellos en una velocidad bastante alta, duda en quedar separado y prefiere quitarse, pero el Doc lo mira como diciendo: ¿qué haces? Finalmente el DeLorean llega a las 88 millas por hora y logra viajar por el tiempo. La reacción del Doc es de sorpresa y alegría, ya que su experimento resultó en un éxito total, dejando atrás las huellas del DeLorean, las cuales están en fuego y están justamente donde están ellos. Hasta aquí todo normal, el experimento funcionó, pero hay una teoría oscura detrás de esta escena. Se habla que el Doc claramente no sabía que su experimento iba a funcionar y había gastado todo el dinero de su familia en él, por lo que si no funcionaba, el carro iba a pasarle encima y así él ya no viviría con la constante en su vida, que era la de que sus inventos siempre fracasaban. Y esto lo vemos en 1955, cuando Marty busca al Doc y vemos que sus inventos nunca funcionan y este vive agobiado por lo mismo, por lo que según la teoría el Doc tendría planeado irse de este mundo si su invento no funcionaba. Esto en un acto desesperado, pero lo más oscuro es que también tenía planeado llevarse a Marty con él si el viaje en el tiempo no daba resultados. Una teoría por demás oscura y de la cual podríamos pensar que exageramos, pero ahí está para que nosotros saquemos conclusiones. El destino de Clara Clayton. En la tercera entrega podemos ver cómo Marty y el Doc salvan a una mujer que estuvo a nada de caer en el barranco. Lo que no sabían ellos es que conformaba parte de los libros de historia. Básicamente era algo que tenía que pasar. Este barranco tenía el nombre de Barranco Clayton en honor a una mujer, la cual había caído ahí. Con esta acción cambiaron la historia y este barranco pasaría de llamarse Barranco Clayton a Barranco Eastwood, en honor a Clint Eastwood, que era el nombre que tomaría Marty para vivir su corto periodo de tiempo en el viejo oeste. ¿Por qué el tío Joy fue a prisión? En toda la trilogía de esta saga solo se hacen dos menciones a este personaje. Lo que se sabe de él es que está en la cárcel y que es hermano directo de Lorraine. Ella misma dice en la primera película que el tío Joy no pudo salir bajo fianza, por lo que se tendrían que comer el pastel sin él. Por otro lado, Marty conoce al tío Joy cuando este apenas era un bebé en 1955. Tal y como si fuera su destino, el infante se encuentra en una gran cuna con una protección que hace alusión a los barrotes de una celda, a lo que Marty suelta el siguiente diálogo: «Ah, tú eres el tío Joy. Será mejor que te acostumbres al encierro». Y el tercer guiño aparece en la segunda película, cuando el Biff alterno de 1985 amenaza a Lorraine con meter a sus hijos a la cárcel con su tío Joy y así tener una bonita celda familiar. Estas son las 3 veces en que se menciona al tío Joy. Pero, ¿qué fue lo que hizo Joy
para estar en la cárcel. Esto lo podemos saber en los cómics, los cuales nos cuentan que el tío Joy cayó en prisión por robar $85,000 en un asalto, razón por la cual incluso en 2015, en una escena eliminada, nos dicen que el tío Joy aún sigue en la cárcel. Volver al Futuro 4. Esto es algo que desde hace mucho tiempo se viene hablando y esperando por parte del fandom, ya que todos esperamos con ansias aquel día en el que llegue la confirmación de la cuarta entrega. Fue el mismo actor, Christopher Lloyd, quien interpretó a Emmett Brown, el que apoyó la idea de una cuarta entrega, tanto que en el año 2019 estaba propuesto a interpretar una vez más a su personaje. Todo esto con la condición de que esta entrega abordara algo importante de la actual cultura en la que vivimos y mantuviera la esencia de las 3 primeras películas. Lamentablemente, meses después, el mismo actor contó que definitivamente era imposible una cuarta entrega y la única manera de poder volver a verlo con algo relacionado a Volver al Futuro sería un crossover con Rick and Morty. Asimismo, Bob Gale y su socio Robert Zemeckis han respondido con un rotundo no a la idea de una cuarta entrega, ya que ellos están de acuerdo que Volver al Futuro 3 marcó por completo el final de esta historia. Lamentablemente las posibilidades de ver hecho realidad esto son más que bajas, por lo que creo que deberíamos de dejar de esperar algo que prácticamente no va a salir, al menos no como película, ya que existen los cómics donde podemos ahondar en lo que pasó después de la tercera entrega. Esto, si bien no es totalmente canon, sí nos da la idea en lo que pudo haber pasado en una posible cuarta entrega. Twin Pines Mall. Una escena icónica de esta película está en el siguiente suceso. Antes de viajar por el tiempo, Marty llega donde está el Doc, en las afueras del centro comercial Twin Pines, por su traducción al español, Los Pinos Gemelos. Para este tiempo en la escena, tras la desesperación de saber que el Doc había muerto, Marty intenta escapar de los libios en la máquina del tiempo. Es después de esta persecución que Marty logra su primer viaje, terminando en los adentros de una granja, justo en el establo del viejo Peabody, el cual es el granjero que cuidaba de todos esos pinos, razón por la que este centro comercial tiene este nombre. Peabody, así como nos lo dice el Doc, tenía una obsesión muy grande por plantar pinos. Ya en 1955, tras creer que Marty era un visitante del espacio, influenciado por el cómic del hijo de Peabody, este lo saca a escopetazos de su casa. En su intento por escapar de Peabody y su escopeta, Marty pone en marcha el DeLorean y hace algo que cambiará el entorno en el que vive. Marty derribó uno de los pinos gemelos, cambiando por completo su realidad. Esto influyó de manera tan drástica que en el centro comercial que tenía por nombre Twin Pines, con la ilustración de 2 pinos verdes, cambió su nombre a Lone Pine Mall, con un solo pino. Esto después de que Marty cambiara la realidad en 1955, afectando no solo su familia, sino también muchas otras cosas, incluyendo este detalle. Biff abusó de Lorraine. Teoría. Es más que obvia la obsesión enfermiza que tenía Biff por Lorraine, ya que en la gran mayoría de escenas podemos ver a él acostándola, acercándose a ella más de lo debido, con actitudes que hablan del poco respeto que le tenía. Para algunos, dicen que hay escenas que respaldan que Lorraine fue abusada por Biff, una en la que podemos ver a Lorraine explicar cómo conoció a su esposo. Aquí vemos a una mujer que por mucho tiempo cayó en la adicción por beber y se encuentra perdida en otra realidad, ya que muchos creen que esto denota el declive ante el abuso que tuvo en el pasado. En Volver al Futuro 2 podemos ver a Lorraine sumida en el alcohol, esto según la película, por la muerte de George McFly. Así sea la realidad original donde creció Marty, como en la realidad alterna, la podemos ver con estos mismos rasgos. Muchos creen que esto fue resultado de las acciones de Biff hizo contra ella, muy probablemente cuando estaban en la escuela. Vale aclararlo, es solamente una hipótesis, pero vaya que podría tener sentido, ya que repito, Lorraine, de la línea original, es una mujer bastante deprimida, y se nota que no solo es porque su esposo es un perdedor,
sino que en serio parece haber algo detrás de esto. Marty falleció en la segunda película. En la segunda entrega podemos notar cómo el Doc Brown le salva la vida a Marty en un par de ocasiones. Una de ellas es cuando Marty está discutiendo en lo más alto del edificio con el Biff alterno de 1985, obligando a Marty a saltar. Marty salta dando la impresión de que hizo lo que Biff quería, pero al acercarse a ver, se da cuenta de que es salvado por el Doc Brown con el DeLorean. Y es que basta reflexionar un poco. ¿Cómo el Doc sabría que Marty iba a estar hasta el último piso, si claramente cuando escapa de la habitación de Biff pretendía utilizar el elevador y al encontrarse con los amigos de Biff, corre hacia arriba como última escapatoria? La segunda vez que es salvado es cuando Marty intenta escapar con la patineta flotante de Biff y su carro. Marty llega al final del túnel y el Doc lo ayuda dejando caer una cuerda para impedir que Biff lo atropelle. En ambos casos se cree que estas situaciones en las que Marty se encuentra en peligro terminaron varias veces en su fallecimiento, y el Doc viajó por el tiempo hasta poder salvarle la vida a Marty, hasta saber exactamente qué hacer para que él pudiera sobrevivir, ya que ¿cuál era la posibilidad de que el Doc recogiera la soga para salvar a Marty? Un detalle de verdad interesante. ¿Por qué el Doc cambió de opinión? En la primera entrega, el Doc de 1955 no quiere saber nada sobre su futuro, por más tentador que este parezca. Él tiene sus motivos para no permitir que la curiosidad lo adentre, pues él dice que saber demasiado sobre los acontecimientos próximos puede ser peligroso e inclusive puede cambiar la continuidad del espacio-tiempo. Esto a causa de una carta que Marty le escribió con la idea de advertirle sobre la tragedia que presenció cuando hizo el primer viaje en el tiempo en el estacionamiento de Twin Pines. El Doc, en negación, descubrió esta carta y la rompió en pedazos antes de que Marty regresara a 1985. Pero bien, si Brown estaba tan aferrado a eso, ¿por qué cambió de opinión y se puso chaleco blindado? Hay una hipótesis que explica que todo comenzó cuando George golpeó a Biff. Marty le contó esto al Doc y observó aquella fotografía de sus hermanos. Y entonces Emmett se dio cuenta que a pesar de haber cambiado la historia drásticamente, la foto no se vio afectada por el nuevo futuro que tendría George en su vida. Esto lo hizo entrar en razón y se hizo replantear si debería ver la carta o no. Razón por la que, cuando Marty le hace la misma cuestión, él responde: «Es mi vida, ¿por qué no?». Fue gracias a esto que decide meterse a la vida de Marty, intentando salvar la vida de sus hijos para que no fueran a la cárcel, teniendo lugar así la trama de la segunda película. Y también por esto mismo hace una vida en el viejo oeste, ya sin la limitación de que pasará algo con el tiempo y vivir entonces lo que él realmente quería. Strickland saboteó la audición de Marty. Stanford S. Strickland es el director de la escuela secundaria Hill Valley durante el siglo XX. Mantiene una conducta estricta con los estudiantes de la escuela, en especial con Biff, pero parece tener cierta molestia con los McFly. Esto lo vemos en 1955, cuando a pesar de que ver que muchos molestan a George y lo hacen menos, lo regaña enfrente de todos, diciendo que es un holgazán, denotando que se ensaña con George al parecer sin ningún motivo aparente, ya que en ninguna entrega vemos que es de esa manera con algún otro alumno. De hecho, en una escena eliminada, vemos que varios tipos de la escuela dejan encerrado a George McFly en una cabina. Strickland ve esto y aún así lo deja encerrado. Claramente hay algo mal con este sujeto, y la teoría que te traigo es lo que pasa al inicio de la primera película. Marty llega tarde a la escuela y en los pasillos de la misma, mientras camina con Jennifer, se encuentra al director. Strickland, de manera amenazante, le dice que ya se enteró que su banda irá a la audiencia para el baile escolar y que por qué se molesta, que por qué pierde el tiempo. Le recalca que ningún McFly ha sido alguien en la historia de Hill Valley. Marty le responde que la historia
puede llegar a cambiar. Al pasar a la siguiente escena, vemos cómo Marty sube al escenario con su banda. No pasan ni 10 segundos y le dicen de manera absurda que su música hace mucho ruido, algo francamente sin sentido, por lo que se saca la conclusión de que Strickland le dijo al juez que descalificara a Marty automáticamente, cosa que después de ver todo lo que te dije, tiene sentido. Al parecer el director sigue ensañado con los McFly y por eso mismo le hace esto a Marty. Strickland es un personaje interesante, pero bastante incoherente con lo que presuntamente parece defender. Un detalle bastante pequeño, pero interesante, acerca del director de la escuela de Hill Valley. La razón del viaje en el tiempo. Esta es una parte fundamental de todo el film, pues sin esto no hay máquina del tiempo y sin máquina del tiempo no hay película. Estamos hablando del condensador de flujos. Sin esto, la existencia de la película sería nula, ya que es completamente necesario. Este núcleo es el encargado del control del paso o el flujo del tiempo. Es el control con el que se mueve en la existencia total, en base a la orden del tiempo decidido por el viajero. Es decir, que es la llave entre la orden del viajero en el tiempo y el tiempo-espacio mismo. Es la traducción de lo que la persona desea ser a lo que se aplica en la realidad. Y se le llama condensador por ser el recipiente temporal en el que se mantiene el flujo del tiempo. De ahí su nombre, el condensador de flujos. Este es un tema un tanto enredado, del cual te explico de manera bastante superficial. Lo curioso acerca de este puesto es que el Doc lo ideó o se le vino a la cabeza simplemente golpeándose accidentalmente en su baño, y de pronto le vino la idea de este artefacto, como si alguien o algo le hubiera plantado esta idea, algo digno para ponernos a crear hipótesis, pero eso ya te lo dejo a tu imaginación. El primer viajero del tiempo. Este puesto me recuerda mucho al primer astronauta en la existencia de la humanidad, quien según registros no fue un ser humano, sino que el primer astronauta en estar en el espacio fue un animal. Para ser más exactos, fue Laika, la perra moscovita. Ella tripuló el Sputnik 2, el segundo satélite artificial de la historia. Asimismo, en la película, el primer viajero en el tiempo no fue Marty ni el Doc, sino que fue Einstein, el perro de Emmett Brown, el cual hizo el primer viaje, siendo él quien estaría desaparecido durante un minuto al que saltó automáticamente en el tiempo. De esta manera se llevaría a cabo el primer viaje en el tiempo en el universo de Volver al Futuro, con un viaje en el tiempo de un solo minuto. Michael J. Fox no podía grabar la película. Este actor fue el primero en presentarse al casting de esta película, pero lo hizo con un problema, y es que Michael estaba grabando una serie llamada Lazos Familiares. Esto le dificultaba grabar la película con libertad, por lo que los directivos decidieron hacer un mega casting para buscar a otro Marty McFly. Para esto se presentaron estrellas de tallas como Johnny Depp, John Cusack, Charlie Sheen. Aún así, este mega casting fracasó, eligiendo al final al actor Eric Stoltz, pero de igual manera no pudo ser posible, ya que su actuación en la piel de Marty McFly era demasiado seria, algo que no animó para nada al director. Para esto, vale decirlo, se perdió mucho dinero, ya que Eric ya había grabado casi media película. De hecho, en internet podemos encontrar fragmentos, escenas enteras en donde Eric interpreta a Marty, y puede ser que porque ya estemos acostumbrados a ver a Michael J. Fox, pero Stoltz se veía que no estaba tan metido en el papel. Al final, quedaron en un acuerdo con Michael J. Fox y grabarían la película durante la madrugada para que él quedara libre y pudiera seguir con su trabajo grabando la serie Lazos Familiares. Fue por esta razón que muchas de las escenas que vimos en el film eran de noche. El vagabundo de Hill Valley. En la película podemos ver a un vagabundo tener una participación más allá de una aparición lejana o formar parte del relleno de personas.
Este vagabundo no es nada más ni nada menos que el alcalde de Hill Valley, quien hace una aparición al final de la primera película, pero también aparece mencionado como Red Thomas cuando Marty llega por primera vez a Hill Valley de 1955 y se está haciendo una campaña para su reelección. No sabemos qué habrá pasado con este personaje, que lo llevó de ser la persona más importante de Hill Valley a alguien aparentemente sin hogar. Ronald Reagan. Había una frase que metía a la política en la película. Está dicha por el Doc. Ronald Reagan, el actor. Este diminuto diálogo tuvo que ser aprobado por el mismo presidente de aquella época para evitar todo tipo de conflictos, dando una respuesta positiva por parte de Reagan en la mención que le harían. A Ronald le gustó tanto la película que incluso usaría una de las frases de la película en uno de sus discursos, en donde citaba la frase del Doc al final de la primera película, donde decía: "A donde vamos no necesitamos caminos". La foto de los hermanos de Marty y su trasfondo. En una escena, de manera algo irónica, el Doc le dice a Marty: "Le cortaron el cabello a tu hermano", ya que Brown estaba incrédulo a que Marty fuera un viajero del tiempo. Aunque pasa algo, ya que si ponemos atención y somos rápidos, podremos darnos cuenta que en efecto, algo parece ocurrir en el cabello de uno de los hermanos de Marty. Lo extraño viene aquí, cuando se teoriza que una vez que comienza a desvanecerse de la imagen, este ya no estaría con vida en la realidad en donde vive, por lo que Dave McFly en algún punto falleció. Más adelante el Doc cae en conciencia de esto y del por qué están empezando a desvanecerse. Aquella ironía había pasado a convertirse en un shock tras la posible idea de un cambio muy grande en la historia del origen que tiene Marty McFly y su familia, ya que la teoría habla de que la línea original de Marty, su hermano, sí falleció o simplemente desapareció así de la nada, justo como Marty comienza a desvanecerse cuando está tocando en el baile escolar. Y es que si implementamos la teoría de los multiversos, la cual la misma película toca, podríamos creer que la línea de 1985, cuando la familia de Marty es perfecta, es una línea alterna, y la línea original, por lo menos para Marty, nunca se cambió. Está ahí, en el universo, pero ya no la visitaron, y Marty está viviendo una vida que realmente le corresponde a otro Marty McFly, uno que viajó en el tiempo, pero que jamás regresó. Ya que póntelo a pensar, Marty regresó a un 1985, donde otro Marty viaja al pasado, pero este Marty eventualmente regresaría, ¿no es así? ¿O en dónde regresaría Marty de esta línea, el cual vivió una vida en donde su padre George enfrentó a Viv y donde su madre Lorraine no es alcohólica? Creo que este es un detalle interesante de la cinta, el cual puede decir más de lo que simplemente nos mostraron. Dime qué piensas sobre esto en la caja de comentarios y pasemos con el siguiente puesto del iceberg. Patineta flotante, ¿real? En Volver al Futuro 2 podemos ver una de las patinetas que tanto esperamos que existan en la realidad. Estamos hablando de la supertabla. Este puesto está aquí porque mucha gente creyó que este modelo de patineta ya existía. Esto por un comentario que hizo el director. La tabla sí existe, pero no se comercializó. Esto por las quejas de algunos padres que la consideraron muy peligrosa. Esto metió en graves problemas a la marca Mattel, ya que en la película podemos ver que la patineta lleva su marca. Un dato curioso de ella fue que el modelo que vimos en el film fue hecho exclusivamente para la película, algo por demás curioso, porque esta sería una gran patente para comercializar con ella en la vida real y así generar muy buenas ganancias. Robert Zemeckis claramente había dicho que era real a manera de broma y también un tanto molesto, porque siempre le preguntaban sobre cómo se hicieron las secuencias en donde se hacía presente la supertabla, y por eso respondió de esta manera. Michael J. Fox interpretó a una mujer. Esto ocurrió en Volver al Futuro 2. Se cree que ocurrió a falta de una actriz con rasgos parecidos a los de Marty.
Por esto mismo, Fox haría el papel de su propia hija, algo ideal, ya que nadie más se parecería tanto a su propia hija que él mismo. Esto lo acabo de descubrir, ya que nunca me había percatado que la hija de Marty en 2015 era el mismo hasta ahora. De la mano con este puesto, podemos agregar lo siguiente, y es que Michael interpreta a otros personajes dentro de la saga. Ya hablamos de su hija, Marlee McFly, su hijo, Marty McFly Jr., el mismo Marty del 2015 cuando ya es grande. Asimismo, en la tercera entrega, vemos que interpreta a Seamus McFly, su tatarabuelo de origen irlandés, el cual recién ha llegado a América. Marty McFly nunca es el protagonista. Cabe mencionar que ninguna de las 3 películas Marty es el protagonista, ya que la primera entrega son los padres de él, quienes protagonizan el film. Es gracias a ellos que la película tiene todo su desarrollo, incluso gran parte de la cinta ocurre en la época en donde están ellos. En la segunda película, los protagonistas son sus hijos y en parte Biff. De hecho, podemos ver cómo Marty se encuentra de manera temporal y por más tiempo en la realidad alterna de Biff, donde él tiene el poder que tanto soñaba. Y en la tercera entrega, el protagonista es el Doc. Esta se desarrolla en el lejano oeste, ya que esta fue la realidad en donde el Dr. Emmett Brown quiso vivir y exiliarse. Esto lo han argumentado algunos internautas, aunque muchos sabemos que el eje principal es Marty junto con el Doc. Ellos dan vida a todo lo que vemos en pantalla y le dan sentido a todas las tramas que pasan aquí. El reboot de Volver al Futuro. Esto ocurrió en febrero del 2020 y es que en ese tiempo se creó un rumor que decía que la saga de Volver al Futuro tendría un reboot. Este mismo sería protagonizado por los actores Robert Downey Jr. interpretando a un nuevo Dr. Emmett Brown y a Tom Holland como un Marty McFly. Esto se comenzó a decir ya que un usuario en YouTube subió un trabajo que era un deepfake, uno bastante bien hecho. Un deepfake, para quien no lo sepa, no es más que un montaje realizado en base a una tecnología con inteligencia artificial, en donde se coloca la cara de una persona sobre la de otra, reemplazando facciones y gestos de manera increíble, por lo que en el deepfake podemos apreciar a Tom Holland y a Robert Downey Jr. en la piel de Marty y el Doc. El trabajo es tan bueno que parecen ser los actores reales. Hay algunos que esta idea les parece muy buena, ya que la química de estos dos actores contemporáneos sería idónea para un remake de esta épica saga. Aunque Tom Holland ha dicho que Volver al Futuro es perfecta y que sería un grave error hacerle un remake. Michael J. Fox casi muere en la tercera película. En la tercera entrega de esta película, cuando Marty llega a Hill Valley del Viejo Oeste, es perseguido por Buford Tannen y su grupo. Él logra capturar a Marty con una soga al más puro estilo del Viejo Oeste y lo arrastra por todo Hill Valley. Este puesto está aquí porque la escena en la que cuelgan a Marty es real. No se usaron dobles y no se usó ningún tipo de técnica. Todo fue completamente real. En el film puedes apreciar las reacciones que tiene, cosas que a primera vista parecen conformar parte de la actuación, pero no, realmente colgaron a Michael J. Fox. Los gestos son genuinos, puedes sentir su sufrimiento a flor de piel. Pasa que para esta escena no tenía ningún actor secundario que hiciera esto por él. Viendo esto, se hicieron múltiples ensayos para que nada saliera mal en la realización de esta escena, pero un error casi le cuesta la vida a Michael, ya que la cuerda sobre la que estaba se tensó mucho, lo que provocó pérdida de aire. Michael J. Fox caería desmayado a causa de esto. Para quienes somos seguidores acérrimos de la industria del cine, sabemos que accidentes como este han ocurrido varias veces. Grabaciones que terminaron mal, en las que el actor, por un error de cálculo, ya no pudo contarla. Por suerte, Michael fue retirado a tiempo de la soga, cosa que le salvó la vida. Quizá, y solo quizá, si esto no hubiera pasado con una diferencia de segundos, la historia hubiera sido otra. Revista Playboy. Quizá te extrañe escuchar esta mención, pues en el film
nunca se ha hecho ninguna aparición de la conocida revista. Y no es ningún efecto Mandela, pero la polémica marca del conejo salió en la película, en una escena que al final terminó por conformar las escenas eliminadas de la película. En esta escena eliminada podemos ver al Doc de 1955 ver una maleta dentro del DeLorean. Ahí estaba la maleta que había preparado el Dr. Brown de 1985 para viajar en el tiempo. Es aquí donde podemos observar que había preparado su ropa interior y también trae consigo una sorpresa. Y es que vemos que el Doc había empacado una revista que seguro más de uno conoce. Así es, parece que el doctor quería llevar algo para leer y no aburrirse en su viaje en el tiempo. La polémica de Verne. Esto fue algo que recobró mucho revuelo después. Fue tanta la polémica que incluso en el pasado también fue un tema de conversación al hablar de Volver al Futuro. Esta polémica nace en la última entrega de la saga, en donde podemos ver a los hijos de Emmett Brown. Es en un momento muy específico que podemos ver a uno de ellos haciendo una seña muy extraña. Era Verne haciendo un movimiento con sus manos y señalando a una zona algo sugerente. Hay quienes decían que le estaba haciendo esta seña a Jennifer, pero ¿qué era lo que hacía? ¿Qué motivo tenía? Muchos creen que Verne trató de alguna manera de insultar a quienes se dieran cuenta de este pequeño easter egg de la película. Otros mencionaban que era una especie de ayuda a los camarógrafos, dando una señal para que se acercaran a la toma, justo como podemos verlo, ya que una vez que Verne comienza a hacer esta seña, la toma comienza a acercarse más a los actores. Esto pareciera resolver el misterio, pero según declaraciones, el origen real de este gesto de Verne no era más que el que se especulaba. Resulta que una vez que se gritó acción para comenzar a grabar esta escena, a quien interpretaba a Verne le entraron ganas de ir al baño, por lo que todo ese tiempo que duró la escena se estuvo aguantando hasta que llegó a un límite y no pudo más, tanto que en plena grabación hizo una seña para hacerles entender que tenía que ir al baño, y simplemente sería eso. No sería una grosería ni nada peor por parte del pequeño. ¿Por qué sus padres no lo reconocieron? Existe una gran inconsistencia en la película. Esta es el por qué los padres de Marty no logran recordar que fue su hijo aquella persona con la que interactuaron en 1955 y que conocieron como Calvin Klein, el culpable de su enamoramiento. Se debatía tanto acerca de esto que había quienes decían que los padres de Marty sabían que era un viajero en el tiempo. Muchos otros contaban que sus padres sí lo reconocieron y se dieron cuenta de que era aquella persona, pero hicieron caso omiso al no hablar de este tema en el futuro. Pero ellos sabían enteramente de quién era Marty. Y sí, son muy buenas hipótesis, son muy buenas teorías, pero existe una respuesta absoluta a esta cuestión. Esta es que en realidad sus padres no lo reconocieron porque no se acordaban de él. Se cree que tanto Lorraine y George recuerdan a Biff como la persona que los juntó, y esto viéndolo objetivamente es cierto, ya que Biff estuvo con ellos muchos años escolares, conviviendo con él y viéndolo a diario, y no solo en la escuela, sino también en el barrio. En cambio, a Calvin Klein, o bien a Marty, simplemente lo vieron una semana. Serían todas las experiencias y vivencias a lo largo de sus vidas que olvidarían a aquel chico con el que convivieron por tan solo unos días, tanto que ni siquiera tendrían la idea de que su hijo tuviera la apariencia de Calvin Klein. Por último, cabe recalcar que fue Biff quien ocasionó el enamoramiento de ellos dos cuando fue a molestar a Lorraine, y George, sin saberlo, fue a rescatarla. La línea de tiempo perfecta. Esta teoría está hecha en base a la idea de que todo salió bien para los protagonistas. Como ya lo mencioné, ellos, los protagonistas, que son los padres, los hijos de Marty, Emmett Brown. Para el doctor, el DeLorean funciona en su primera prueba y se pone el chaleco blindado para así evitar los disparos. Marty, junto a sus padres, llegan al momento exacto para regresar a 1985 y que el rayo dé directamente en el DeLorean que iba a las 88 millas por hora y así regresar como si casi nada hubiera pasado. Esta teoría de la línea del tiempo perfecta
aborda eso, la perfección, pues en todas las vivencias que tuvo Marty después de su presente, es decir, el 26 de octubre de 1985, resultan con éxito. En ninguna fallece, siempre se salva. Todo esto indica, según varias personas, que existen muchas líneas de tiempo paralelas o universos paralelos en las que las cosas no salieron bien para ninguno de los que interactúan en toda esta aventura. Y por todo me refiero a todas las personas que pudiste ver, desde quienes tienen más protagonismo hasta quienes tienen un rol no muy grande, pero de alguna manera interactúan, incluso si éste comparte estancia en una situación relevante para la historia, cosa que de alguna manera termina por dar a entender algo, como aquello que expresó el Doc al final de la última película, aquella opinión optimista sobre nosotros y el importante poder y oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino, de construir nuestra línea de tiempo perfecta. En conclusión, lo que quiere decir esta teoría es que simplemente vimos la línea perfecta, la línea 1 entre millones, pero que en realidad hubo muchas donde nada salió bien, por lo que en otras líneas, tal vez el Doc y Marty no sobrevivieron. Algo digno de ponernos a pensar. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Aquí vimos más curiosidades, lados oscuros y teorías increíbles sobre la cinta. Si crees que me olvidé de una, por favor, colócala en los comentarios. Recuerda seguirme en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.